Muy bien, hermanos, Dios los bendiga por estar con nosotros una vez más en esta transmisión en vivo que es para todos ustedes. Nuestra iglesia, la Iglesia Jesucristo Emmanuel, de las siglas IMG, tiene el gusto de saludarlos a todos ustedes, a todos los que están conectados y que prontamente se van a conectar, ¿sí? Agradecemos por fe a esos 5 millones de personas que nos escuchan y nos van a escuchar en todo el mundo. Amén. Muy bien, hermanos, hoy estoy muy feliz de estar con ustedes. Quiero mandar saludos para todos, sin excepción. La ciudad de Tingo María, Huánuco, Arequipa, Lima, Ica y también hermanos del extranjero, los bendigo en este instante. Con mucho amor y con mucho placer, hoy les presento una enseñanza, porque eso es una enseñanza informativa que vamos a corroborar legalmente con la palabra de Dios para poder dar una idea de más o menos cómo se están sucediendo estos eventos mundiales. Amén. Agradezco también a Dios por darme esta oportunidad de poder llegar a ustedes a través de este medio. Hermanos, ¿qué haríamos? En parte deberíamos de estar contentos por la tecnología que usamos en este tiempo, ya que eso nos ayuda a poder llegar a todos. Alguien dijo por ahí y escribió en internet, dijo unas palabras muy importantes, muy bonitas. Buenas tardes a todos una vez más, hermanos, a todos los que están conectados, ¿sí? Y quiero agradecerles a ustedes, amén, amén, buenas tardes, buenas tardes. El inicio de esta enseñanza siempre se da con el saludo, ¿verdad? Y brevemente pasaré a la oración y la enseñanza de este tema y le voy a pedir que me disculpe si no les envío saludos, pero sí puedo atender a preguntas, no hay problema, pueden ustedes hacer preguntas que tengan que ver obviamente con el tema. Agradezco una vez más a Dios por estar frente a ustedes. Tengo el privilegio de acercarme a ustedes mediante este medio. Agradezco a Dios, hermanos, por haber puesto en mi vida ese amor y ese deseo de compartir la palabra. Creo que tiene que nacer una pasión dentro de uno para poder compartir a los demás. Si no hay ese deseo, no creo que sea tu llamado, ¿verdad? Yo creo que tu llamado debes desarrollarlo de acuerdo a lo que Dios ha puesto en tu vida. Muy bien. Hermanos, bien, ya presenté los saludos para todos, con mucho amor, para todas las familias que están con nosotros. Gracias por estar aquí y quiero dar pase a la oración, ¿sí? Siento que hoy va a ser un tema muy relevante, muy importante y creo que Dios quiere hablarte a tu corazón el día de hoy. Así que es un día dominical. Amén, Dios los bendiga a todos. Es un día dominical y un día dominical, hermanos, es un día de reposo, ¿ya? Y en un día de reposo se habla de temas como estos, ¿no? Hay otro tema también que se llama los 7 sellos del Apocalipsis. Hemos hablado de las 7 trompetas. Las trompetas sirven para anunciar, hermanos, eventos que van a suceder pronto a la venida de Cristo. Pero también hay 7 sellos que se abren como decretos que están sellados y que luego tienen que ser abiertos esos sellos y leer lo que también proféticamente se avecina para este país. Buenas tardes una vez más a todos, hermano José Luis, hermana Evelina, Juanita, la familia de nuestra hermana Magali y a todos nuestra hermano familia Montecillos, a todos les envío saludos. Los invito en este instante a pasar a la oración para luego iniciar con la enseñanza. Amén. Padre, te damos gracias, yo doy gracias, Señor, en este instante. Pongo en tus manos mi vida, pongo en tus manos mi mente, mi corazón, mi espíritu, todo en tus manos. Y que no sea palabra de hombre, sino palabra de Dios. Que no sea, Señor, palabra circunstancial, deductiva, humana, Señor, sino que sea palabra tuya, Señor. Dictada, Señor, por tu Espíritu Santo, revelada, Señor, a nuestro corazón y nuestra mente para poder compartir con tu pueblo. Sabemos, Señor, que es difícil para muchos juntarse en este horario,
pero sé que los que están haciendo el esfuerzo, Señor, van a ser bendecidos, Padre. Ayúdanos, Señor, a que esta enseñanza venga del cielo y que pueda ser compartido también a otras personas para que también puedan aprender de tu palabra. Y bendecimos a todos por sus dádivas, por su bondad, Señor, por su amor a tu palabra y por su amor al cambio de su conducta para contigo y para con los demás, Señor. Porque solamente aquel que ha experimentado el conocerte a ti, Señor, experimenta un cambio personal en su vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Una vez más vuelvo a saludar a todos ustedes. Me tomaría mucho tiempo nombre por nombre, ya lo hicimos al inicio. Y hoy quiero iniciar ya con el tema, porque en realidad es un tema amplio. Pido a Dios que sea un tema que lo pueda dar en este tiempo que estamos hoy. Si bien es cierto, el tema se titula, como ya lo hemos dicho, Eclipses Proféticos, ¿sí? Y está en Génesis, mire, qué cerca está, ¿no? Está en Génesis 1. Cuando nosotros empezamos a entender, hermanos, que desde la creación Dios ya estableció órdenes, decretos, normas para su creación, tenemos que entender que esa función que Dios le dio a su creación viene trabajando y funcionando hasta nuestros días y hasta los últimos días en que el Señor venga aquí a erradicar, hermanos, la maldad para siempre y a erradicar a todos aquellos que promueven la maldad y que ya los hemos mencionado. El anticristo, Satanás, la serpiente antigua, el diablo, el falso profeta y todos esos seres, hermanos, que han causado en común unión, han causado tres cosas: robar la paz de la humanidad, destruir los corazones de las personas a base de ya sea emocional, internamente o físicamente, y matarlos también espiritualmente para que no deseen nada de Dios y condenar sus almas, que es la segunda muerte. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte del alma, la segunda muerte es condenación del alma en el lago de fuego para siempre. Entonces, hermanos, el trabajo de Satanás es el único. Damos la bienvenida a don Pedro Saavedra. Dios lo bendiga por estar aquí. Queremos, hermanos, explicar esta parte de esta forma porque es la única forma de que usted puede ver de que desde el inicio de la creación ya se estableció unas normas para cada cosa que Dios ha creado en este universo. Amén. Muy bien. Entonces, repito, el título de esta enseñanza es los eclipses proféticos, ¿sí? Está en Génesis capítulo 1, verso 14 al 16. Y vamos a leerlo, hermanos. Génesis capítulo 1, 14 al 16. Dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar, escuche bien, para separar el día de la noche, y sirvan de señales. Esa es la palabra clave. Quiero que usted anote eso, hermanos, en su cuaderno. La palabra clave es: y sirvan de señales para las estaciones y para los días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Sirvan de señales. Ahora, no solamente sirven de señales para determinar las estaciones, las 4 estaciones, primavera, verano, otoño y invierno, sino para determinar días, el día del Señor, el día de Israel, los días que Dios, decide establecer, ¿verdad? Entonces, y luego sean lumbreras de expansión. Amén, hermanos, buenas tardes para todos. Sean por lumbreras a la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras. Escuche bien esto. Hizo 2 grandes lumbreras. Una, la lumbrera mayor, ese es el título que le pone, que es el sol, para que señorease en el día. Y la lumbrera menor, que es la luna, anótelo ahí, para que señorease en la noche. Así también las estrellas. Hermanos, en temas anteriores como en las 7 trompetas, hemos hablado de la
en la tercera y cuarta trompeta, en la cuarta trompeta más específicamente habla de las lumbreras, habla de el sol, habla de la luna y habla de las estrellas. Ahora, nosotros hemos tocado otros temas como el calendario judío, las fiestas del calendario judío, y hemos visto de que el calendario judío, o sea, del pueblo de Israel, estoy haciéndoles recordar, se basa en la lumbrera menor, que es la luna. Pero el calendario solar, Alejandrino, y esto te lo voy a decir como hincapié siempre para que lo tengas presente en tu vida, el calendario solar que tú tienes de enero a diciembre es el calendario solar, es decir, estamos trabajando sobre un calendario lunar y un calendario solar. Seguido, las estrellas. El miércoles pasado, hermanos, el miércoles que pasó, ha pasado un evento muy hermoso, como señal, digo yo, para respaldar las enseñanzas. Ese día estuvimos hablando de que Dios usa el sol y la luna para crear eclipses. El eclipse de luna es para anunciar propósitos al pueblo de Israel. Pero cuando hay eclipses de sol, es para anunciar eventos para el resto del mundo, hermanos. Amén. Entonces, buenas tardes a todos. Ya saludé a todos, hermanos. ¿Sí? Y las estrellas, hermanos, son lumbreras menores que también sirven para anunciar eventos, multitud de eventos. Entonces, el día miércoles pasado en las noticias salió Abraham Levy, que es un meteorólogo, comentarista, y a veces es una persona que crea documentales también de investigación, es una persona muy letrada, ¿no? Y esta persona nos comentó de que él fue el que dio la primicia de que cayó una lumbrera, es decir, una estrella por el mar y la playa de Ica. Qué maravilla, hermanos, que Ica haya tenido el privilegio de conocer. Ica es un departamento pequeño, hermanos, pero sin embargo Dios ha escogido como un lugar privilegiado para este evento. Amén. Y es una ciudad que también se está levantando con el poder de Dios. Amén. Muy bien, entonces queda claro que la luna es una lumbrera menor y el sol es una lumbrera mayor. Dice que la lumbrera mayor, que es el sol, es para que se enseñoree, o sea, controle y domine el día. Y la lumbrera menor, que es la luna, para que domine o gobierne en la noche. Cuando hermano se va el día y viene la noche, sale la luna y alumbra parcialmente la tierra. No lo hace todos los días, pero solamente cuando le toca alumbrar según la estación, alumbra la tierra y no necesitas de luces de servicio público, ¿verdad? Es interesante, es muy bueno este tema. Vamos a hablar un poco de el tamaño de la lumbrera mayor. Anote ahí como primer guión. Después de que usted anotó este verso de Génesis 1, 14 y 16, lo invito a que anote el primer guión. Vamos a conocer el tamaño de la lumbrera mayor, que es el sol. Póngale ahí, tamaño de la lumbrera mayor, entre paréntesis, el sol. Y vamos a hablar acerca de esta lumbrera mayor. Según los estudios científicos de la NASA, dice que el Sol tiene es de aproximadamente 14 millones de kilómetros de diámetro. Hermanos, su diámetro del Sol tiene 14 millones, hermanos. Es demasiado grande, hermanos, 14 millones. Ahora, si usted va a Génesis capítulo 14, podemos ver por numerología de que 14 significa buen testimonio. Hermanos, en resumen, el sol es un testimonio de la gloria de Dios. El sol, hermanos, es un testimonio también de la perfección. Entonces, no vaya a pensar que la numerología solo funciona para Génesis. La numerología funciona para todo lo que existe en la tierra y lo que existirá después de que sea renovada esta tierra. Hermanos, la numerología de Dios está escrita en toda la palabra, en toda la Biblia. Si un día nos metiéramos a estudiar a profundidad la numerología, encontraríamos, pero maravillas, hermanos, maravillas que solo coinciden en base a su significado. Es decir, cada número tiene su significado.
Volvemos al tema. El tamaño de la lumbrera mayor, que es el Sol, es aproximadamente de 14 millones de kilómetros de diámetro, hermanos. Santo Padre. Y su distancia a la Tierra, escuche, la distancia del Sol a la Tierra es de 150 millones entre ellos. 150 millones, hermano. Si fuera 149 millones, les aseguro que nos hacemos chicharrón. Y si fuera 151, cuando venga la estación de invierno nos congelamos, hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces es tan exacto. Ahora, 150 es 3 veces 5 multiplicado por 100. 100 esto es agradar. Y 10 es totalidad. Entonces, y si ponemos el número 15, ¿no? Que a 15 le sumamos 100, entonces, es decir, le hacemos un múltiplo de 100, estamos entendiendo que 150 es totalidad. Estamos viendo que es una totalidad, hermanos, de agradar a Dios. Es decir, es una distancia perfecta. Amén. Dios bendiga, hermano Ofelia. Dios te bendiga. Es una distancia perfecta, hermanos. Wow. 150 es una distancia perfecta. Muy bien. Luego, millones de la Tierra, si estuviera, como lo dijimos, un poco más lejos, un poco más cerca, entonces habría caos en la Tierra. Si estuviera un poquito más lejos, 1 metro más cerca, caos, hermano. Se levanta el caos. Ahora vamos a hablar de la lumbrera menor. Ya hemos hablado de la lumbrera mayor y ahora vamos a hablar de la lumbrera menor, que es la luna. Anote otro guión, lumbrera menor, la luna. La luna tiene 3.476 kilómetros de ancho. Ese es el ancho de la luna, hermanos. 3.476 kilómetros de ancho tiene la luna, hermanos. Anótelo bien, porque si le hacen esa pregunta a tu hijo en la universidad, después de que se levante la pandemia, ya sabes. El ancho de la luna es 3.476 kilómetros. Y su distancia a la Tierra, es decir, de la luna a la Tierra, es de 384.400 kilómetros, hermanos. Buenas tardes, hermana Inés. Dios te bendiga. Bienvenida a estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes aquí con nosotros. Amén. Dice, el tamaño de la lumbrera menor, la luna, hermanos, está a 3.476 kilómetros de ancho. Y su distancia a la Tierra es de 384.400 kilómetros. ¿Qué te parece, hermanos? Si estuviera más cerca, sale de su órbita y se estrella. Si estuviera más lejos, sale de la órbita y se pierde en el espacio, hermanos, infinito. Se da cuenta que la perfección de nuestro Dios, de nuestro Señor, es única, hermanos. Y sabemos que el número 300, porque está escrito que Enoc agradó 300 años a Dios y Dios lo llevó. 30 monedas se entregaron por Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo llegó al clímax, al máximo, a la cumbre de haber agradado a Dios. Por eso, hermanos, cuando Él dijo, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu, Él acabó su propósito a la perfección. Él tenía que morir por el mundo entero, hermanos. 30 monedas, 300 denarios se pagaron para comprar un perfume de alabastro, es decir, esta mujer que vino a pedir perdón al Señor y vino a llorar por misericordia y rompió ese frasco sobre los pies de Jesús y empezó a llorar y secaba con sus cabellos sus lágrimas. Hermanos, 300 es número de totalidad de agradar a Dios. Entonces 384, bueno, está dentro del margen de 300, ¿no? Entonces, hermanos, si usted compara todos estos números, estas cantidades, con la numerología en la palabra de Dios, usted va a encontrar maravillas, no va a dejar de emocionarse, se va a pasar días, se va a pasar semanas estudiando la Biblia. Pero la naturaleza humana a veces empuja a aburrirse, porque el ser humano tiene lamentablemente ese defecto de que empieza algo con mucha fuerza, pero en el camino se va desanimando.
Pero yo sé que usted que me está viendo del otro lado de esta pantalla no se va a desanimar. Amén. En el nombre de Jesús, así en tu mente vengan ataques de desaliento, porque hermanos, Satanás, nuestro enemigo, puede atacarnos a la mente, puede desanimarnos en la mente, puede decirnos un montón de cosas para no ir a la iglesia, para no escuchar la transmisión en vivo, para dejar de estudiar la palabra y solamente mirar televisión en cámara, hermano. Entonces nos damos cuenta, hermanos, bendiciones, hermano William, nos damos cuenta, hermanos, que en este tiempo, en este instante, cuando estás con todos los ataques en tu mente, es cuando más debes de esforzarte en seguir a Cristo, en animarte y animar al que está a tu costado, porque le doy un secreto: si tú animas a otro, tú estás desanimado, llama a alguien. Hermano, yo también ando desanimado a veces, así que puedes llamarme. Si te desanimas, llámame, ¿ya? Y te animas y yo te animo y nos animamos los dos. Dale un gloria a Dios al Señor, y al de tu costado, el que está contigo en casa, dile: anímate, anímate, anímate. El Señor está con nosotros. Anímate, amorcito, anímate. El Señor está con nosotros. Amén. Entonces, amados hermanos, vemos que la maravilla de Dios está en la palabra de Dios. Pero vamos a continuar. Después de Génesis, ahí se lanza una primera profecía, hablando obviamente de estos tres lumbreras, de las estrellas, del sol y de la luna. Sabemos que las estrellas son lumbreras mucho menores. La mayor es el sol, la lumbrera mayor es el sol, y la lumbrera menor es la luna, obviamente. Muy bien, pero hubo un profeta que se llamaba Joel, que se adelantó, hermanos, a dar un acto profético que luego fue repetido por nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, y luego fue nuevamente mencionado por el apóstol Juan en Apocalipsis. Así que tenemos evidencia bíblica, 4 versículos o 4 etapas con personajes diferentes que mencionaban acerca de que las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas, sirven como señales para nosotros en estos tiempos. Amén. Buenas tardes, hermanita Xiomara. En estos tiempos son muy importantes, hermanos. ¿Por qué? Porque el sol, la luna y las estrellas desde el inicio de la creación han ido avisando a la tierra: ¡hey! Esto dice el Dios, esto dice el Señor, despierta, ¿no? Tú que duermes, despierta, ¿no? Si tú escuchas de un evento de eclipse de sol, eclipse de luna, que una estrella cayó, algo te está queriendo decir Dios. Pero pastor, yo no sé. Entonces tienes que preguntar, pues. Tienes que orar, pregúntale al Señor. Y no, es que el Señor no me responde, mejor le pregunto a usted, pero ora al Señor para que te hable a través de alguien. Puede ser a través de mí, a través de otra persona, porque yo no lo sé todo. Que a diferencia de otras personas, yo quiera aprender más para compartir con usted, eso es otra cosa. Entonces, esfuérzate, hermano, en querer indagar, investigar acerca de estos eventos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Joel capítulo 2, verso 31 dice lo siguiente, vamos a leerlo. Joel capítulo 2, verso 31 dice: el sol, y habla de estas dos lumbreras, ¿sí? El sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre. Ahora, no está, puede que lo esté diciendo literalmente, que se va a convertir en sangre y va a caer sobre la humanidad. Probablemente, no lo sé. Pero puede ser también que figurativamente diga que van a cambiar de color. Entonces, van a cambiar de color o van a cambiar de funcionamiento. En resumen, van a ser alterados, hermanos. En la profecía de Joel habla de una alteración. Amén, hermano Ángelo, Dios te bendiga. En Joel 2:31, anótelo, dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de la venida del día de Jehová. Antes de la venida del día de Jehová. ¿Qué día? Hermano, y vamos a ver qué día. Grande y terrible. El día grande y terrible, hermanos, se acerca.
El día grande y terrible todavía no ha sucedido, hermanos. Todavía no se ha manifestado el día terrible y espantoso de Dios. Todavía no ha sucedido. Porque, hermano, el día que pase, ese día, hermanos, sí vas a desear morirte, seas cristiano o no. Hermanos, si en esta pandemia ya la gente está entrando en desesperación, imagínense cuando llegue el día del Señor. Repetimos, porque me ha gustado este verso. Un saludo para los que están entrando a compartir con nosotros. Estamos compartiendo la palabra bíblicamente hablando, ¿sí? Y bienvenidos a todos, con mucho amor. En Joel capítulo 2, 31 dice: el sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre antes, repito, antes de la venida del día de Jehová. Antes de la venida del día de Jehová, grande y terrible. Hermanos, hemos hablado anteriormente de las 7 trompetas. La peor de todas es la quinta, amén. A partir de la quinta empieza la terrible, porque en la cuarta trompeta es la que habla de estas lumbreras, de las estrellas, del sol y de la luna, que va a haber señales en ellas. Y justamente Joel habla de esos cambios que van a suceder. Hermanos, desde el año 2013 han sucedido muchos eclipses de luna y eclipses de sol. Sí ha habido otros años, pero no con tanta intensidad como desde parte del año 2003, hermanos. Hablo de las más relevantes que se han podido ver en la Tierra, porque hay eclipses, hay que decirlo, hay eclipses que han sucedido, pero no han alcanzado a verse en la Tierra. Entonces solo contamos los relevantes. Los eclipses de sol que son vistos en la Tierra, los eclipses totales y los eclipses totales de luna que han sucedido en la Tierra. Y eso es lo que vamos a tocar y mencionar después, ¿sí? Entonces, hermanos, la cuarta trompeta habla de estos astros. Quiere decir que esto ya pasó desde el año 2013 hasta hoy. O está por pasar este acontecimiento. Falta que suene la quinta trompeta, y recuerde que 5 es gracia. Es decir, ni bien sucede el evento del rapto, se toca la quinta trompeta, hermanos, como señal de salvación y al mismo tiempo juicio para la tierra, hermanos. Porque 5 es gracia, es el límite de la injusticia y es el límite de la justicia, hermano, donde inicia la justicia. Entonces, hermano, el 5 es un número muy marcado en la Biblia, hermanos, porque también 5 significa gracia. ¿Amén? Muy bien, entonces, todo está relacionado en base a la numerología. Las lumbreras, hermanos, sol, luna y estrellas, siguen haciendo su trabajo hasta la fecha, hermanos. Incluso voy a mencionar luego algunos eventos que se suscitaron. Por ejemplo, cada vez que ha habido un evento, Dios ha utilizado las estrellas, el sol y la luna, hermanos. Por ejemplo, cuando nació Cristo, Dios utilizó una estrella, la más famosa conocida estrella de Belén, que por tradición la gente lo ha asociado a un árbol para ponerlo encima, en la parte alta de un árbol de Navidad, ¿no? Y ya hemos hablado sobre ese tema. Y luego, hermanos, también podemos decir que es inevitable, hermanos, que el mundo quiera detener las etapas, que es algo imposible que la humanidad se preocupe, la NASA, las Fuerzas Armadas y aún el mismo hombre que pronto lo van a nombrar gobernador del nuevo orden mundial. Lamentablemente, hermanos, él no va a poder contra todo lo que ya Dios profetizó y sigue profetizando a través de las lumbreras, a través de la Biblia, la palabra de Dios. Tarde o temprano se va a cumplir. Estas señales del fin, hermanos, están siendo anunciadas por estas lumbreras. Amén. Se anuncian tragedias, desastres climatológicos, incremento de violencia exponencial, hechos a veces que ya estuvieron profetizados en la Biblia. Que el mundo no lo quiera reconocer es otra cosa, que las religiones no lo quieran aceptar también es otra cosa. Pero nosotros que hemos creído en Dios y creemos en esta palabra, usted quiere saber qué va a pasar de aquí, lea la palabra, ¿no? O si decide puede compartir con nosotros en este
canal, en transmisión. Amén. En Lucas 21:26, anote por favor, dice, repito, Lucas 21, verso 26, dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Santo Padre Celestial. Estudiamos nosotros, hermanos, en la cuarta trompeta del tema anterior que se culminó. La cuarta trompeta fue el día viernes, pero el día miércoles, y el día domingo hemos hablado de la quinta, sexta y séptima. Hermanos, en la cuarta trompeta hemos hablado de un verso de que las lumbreras son las potencias de los cielos, que han sido conmovidas. Quiere decir que el sol es movido de su posición para crear eclipses a favor de Dios, para anunciar que Él ya viene, y la luna también. Las estrellas están a disposición de Dios y usted se va a asombrar de los datos que vamos a anunciar en este instante. Dígale de su costado: toma asiento, escucha y anota. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, las potencias vienen a ser, pues, las potencias de los cielos serán conmovidas. Estamos hablando de sol, luna y estrellas. Otro versículo, anote, en Apocalipsis 6, 3, 4. Apocalipsis 6, 3, 4 dice su palabra. Repetimos, porque percibo que alguien no escuchó bien. Apocalipsis capítulo 6, del 3 al 4 nos dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo de color rojo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¡Wow, hermanos! Ahí está hablando de los sellos. ¿Cuántos sellos son, pastor? Son 7 sellos, hermanos. Amén. Entonces, yo sé, quizás me veo en la necesidad de compartir acerca de los 7 sellos. Y quizás sea un tema que los demos el día miércoles, dependiendo del tiempo que nos tomemos en este tema, que se titula Eclipses Proféticos según Génesis capítulo 1, 14 al 16. Amén. Entonces, amados hermanos, vamos a repetir Apocalipsis 6, 3, 4. Dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo de color rojo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Hermanos, muchos pensarán que Dios es malo, que Dios quizás es promotor de violencia, y no es así. Dice que se le dio, se le ha dado poder, es decir, se le ha concedido. Voy a dar un ejemplo que quiero que usted haga memoria. Satanás subió al cielo a chismosear qué cosa estaba haciendo Dios con su creación y sus ángeles, y resulta que estaban hablando de Job. Y el Señor dijo: ¿no han visto a Job, mi siervo fiel, justo, recto, perfecto y temeroso delante de Dios? Y Satanás le dice: usted sabe la historia, yo solo estoy recordándola. Le dice: sí, pero quítale todo y vas a ver si te bendice. Y Dios le autoriza. ¿Se está dando cuenta? Dios le autoriza, le da la facultad, es decir, el poder de que él pueda quitarle todo, pero eso sí, Dios le dijo una cosa muy linda: pero eso sí, no toques su vida. Hermanos, así aparezca una pandemia, con todo el respeto que usted se merece, quiero decirle lo siguiente: aún si hubiera pandemia, si no es la voluntad de Dios que tú te contagies y te mueras, no te vas a morir. Así pasen por tu costado un montón de enfermos en camilla, que Dios no quiere. Así funciona la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alegran por eso? Aleluya. Amén. Rabacanda. Muy bien, entonces, hermanos, se le dio poder, solamente se le autorizó, pero este ser, hermanos, que está, este ser viviente, obviamente sabemos de que está a favor del enemigo para crear ciertas
desgracias en la tierra, porque déjeme recordarle que Dios no es destructor, Dios es Dios creador por excelencia. Amén. Entonces, en otro momento, esté atento, vamos a estar enseñando los 7 sellos del Apocalipsis. Amén. Muy bien. Seguimos. Anote otro verso en Mateo 16 del 1 al 3. Mateo 16 del 1 al 3. Dice la palabra de Dios en Mateo 16, versículo 1 al 3. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentar a Jesús y le pidieron que les mostrase una señal en el cielo. Jesucristo estaba en la tierra, pero ellos no miraban que Jesús era la señal. Los fariseos o doctores de la ley, los religiosos mejor dicho, incluso hasta los discípulos, hermanos, ya tenían a Cristo en la tierra, ya vieron la estrella de Belén, pero seguían diciéndole que les mostrase una señal. ¿Qué más señal, hermanos? Pastor, es como que usted me dijera a mí, pastor, ¿sabe qué? No estoy conforme con lo que usted me enseña, dígame algo más para yo saber que ya Jesús viene. Hermanos, si con lo que estamos compartiendo no te satisface en el sentido de quizás llenar un capricho, pues me da mucha pena, ¿no? Pero si tu deseo no de capricho, sino deseo de aprender más, conocer más de Dios y saber más y emocionarte porque sabes que Dios ya viene por ti y todos los eventos que van a suceder, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Entonces yo con gusto, ¿no? Pero hermanos, esta gente en el tiempo de Jesús se atrevió a decirle, muéstranos una señal. Yo en el lugar de Jesús les metí un cabezazo, ¿sabe por qué? Porque ya tenían a Cristo presente, hermanos. Vamos a seguir leyendo. Vinieron los fariseos, los saduceos y todos esos feos, hermanos, para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondió y les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles del cielo nublado. Arreboles significa indicios. Y el Señor les llama la atención. Les dice, hipócritas, les dice, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Hermanos, tú puedes distinguir, aquí en la selva, he aprendido con mi familia, con mi suegro y mi esposa, cuándo va a llover y cuándo va a hacer mucho calor. Es increíble, hermano. Yo he aprendido, mire, aquí en la selva, hermanos, desde temprano, cuando el cielo está despejado, entre las 5 y 6 de la mañana, cuando el cielo está despejado, mi esposa me dice que va a haber un sol radiante. Pero cuando ya está por atardecer, empieza, hermanos, a correr mucho viento y mi esposa me dice que va a llover. Y efectivamente va a llover. Yo pensaba que era profeta. Bueno, es profeta, pero también ella conoce los tiempos. ¿Por qué? Porque, hermanos, los fariseos se portaban de esa forma. Ellos adivinaban. Solamente observaban desde un punto de vista humano y no a través del espíritu. Humanamente observaban los cambios climatológicos y así ellos se daban como profetas ante los demás y los admiraban, pues, y ellos se llenaban de orgullo. Por eso Dios, nuestro Señor Jesús, en Mateo capítulo 16, del 1 al 3, les dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo. Y claro, porque el aspecto del cielo lo vemos con los ojos. Mas las señales de los tiempos no podéis. Las señales de los tiempos, hermanos. Las señales de los tiempos. Tú miras un eclipse de luna, tú te enteras y hasta de repente no llegas a mirar un eclipse de luna, pero si vas a la Biblia e investigas en qué mes, en qué día, cuándo se suscitó, en qué año, empiezas a estudiarlo desde un punto de vista teológico, utilizando la numerología, utilizando el calendario judío, el calendario solar alejandrino. Entonces tú empiezas a comparar, porque eso es lo que estamos enseñando aquí, hermanos. Te vas a sorprender, hermanos, porque está dictándote algo profético. Y eso que dicta proféticamente es lo que empieza a suceder en ese espacio de tiempo, hermanos. ¡Qué maravilla! ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Alabado sea el Señor.
Hermanos, nosotros no somos su servidor, el que le habla, no tiene conocimiento total de los astros. Solo estoy hablando de la palabra. E imagínate si empezara yo a estudiar astronomía. Te aseguro que me pasaría 5 horas explicándote de lo real, del resultado de estos eventos que confirman y aseguran que la venida de Cristo está más cerca de lo que te imaginas. Así que, hermanos, si todavía estás en casa con problemas familiares, con problemas de falta de perdón, por favor, hoy al final voy a orar para que usted arregle con su familia, arregle con sus seres queridos, arregle con sus padres, con sus hermanos y con sus amistades también. Amén. Muy bien. Entonces dice la palabra de Dios que está claro, hermano, las señales no podemos interpretar vaga y humanamente las señales de los tiempos, hermanos, solamente mediante la palabra de Dios. Amén. Muy bien, los fariseos tenían la mala costumbre, hermanos, de tentar. Gracias. Los fariseos, amados hermanos, tenían la mala costumbre de tentar a nuestro Señor Jesucristo. Lo provocaban, hermanos. Pero ellos jamás pudieron entender ni entendieron por qué se suscitaban todas estas cosas. Qué importante es entender las cosas con el espíritu y no con la carne o con los sentidos humanos, hermano. Amén. Dígale de su costado, necesitamos entender las cosas espirituales con nuestro espíritu. Amén. Y el que nos ayuda es el Espíritu Santo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a esto de señales de los tiempos. Vamos a primero, sabemos que tiempos pues son espacios, ¿no? de fechas, ¿no? Pero vamos a entender qué significa la palabra señal. Anote ahí, significado de la palabra señal. ¿Ya? Primer guión. Repito, significado de la palabra señal. Primer guión proviene del hebreo Aná. Voy a deletrear. A-N-A-H. Repito, A-N-A-H. A, letra N, letra A otra vez, finalmente H. Aná. ¿Ya? ¿Qué significa afligido? Es decir, una señal te aflige, porque cuando alguien te dice, hey, ya viene el cobrador, está viniendo a media cuadra, ya lo vi pasar con su motocicleta, el cobrador está viniendo a cobrar la letra. Es una señal que te aflige, ¿verdad? Claro que te aflige. Si no tienes completo la cuota, te va a afligir. ¿Por qué? Porque ya escuchaste que alguien te avisó de que está a medio camino, o alguien te llamó por teléfono y te está diciendo que está cerca a llegar a tu casa. Entonces, de alguna manera te produce cierto nerviosismo y aflicción. He ahí donde nace la palabra señal. Es una señal, es un aviso, es una alerta. ¿Amén? Muy bien, entonces seguimos avanzando. Hermanos, como les decía, desde el año 2000, mitad del año 2013 en adelante hasta hoy, se han ido suscitando muchos eventos, hermanos, muchos eventos. Y en algunos años se ha suscitado más eclipses que en otros años. También eso tiene su significado. Cuando hay más eclipses significa que más veces Dios está diciendo, apúrense, rápido, apúrense, ya va a pasar esto, va a acontecer esto antes de la venida de mi hijo. Por favor, pónganse pilas. Y en algunos años solamente hay un eclipse o dos. ¿Por qué? Porque quizás empieza a entrar en reposo, donde Dios ya, después de haber avisado tantas veces, entonces Dios empieza a entrar en reposo y solamente espera que la creación reaccione. Porque primero tú avisas, luego esperas cómo reacciona la otra persona. Eso es lo propio. Entonces, de esa misma forma funciona nuestras eras y nuestros tiempos. Invito a que haga su otro guión y escriba Salmos 104, verso 19. Repito, Salmos 104, verso 19. Ahí dice la palabra de Dios que Dios hizo la luna para marcar los tiempos. Hemos hablado más antes el día
terrible del Señor, pero habla de los tiempos. Cuando hemos leído nosotros hace un instante, hemos leído en Mateo, habla de señales de los tiempos, hermanos. Entonces, las lumbreras, te estoy demostrando bíblicamente que las lumbreras, tanto el sol, la luna y las estrellas, marcan los tiempos. ¿Pero qué tiempos? Algunos entenderán que son las 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, y no solamente. Es que esos son estados climatológicos, pero nosotros estamos hablando de los tiempos, donde cada tiempo tiene un propósito. Eso es lo que deseo que usted en esta oportunidad entienda. Cada tiempo tiene su propósito. Entonces Dios creó la luna desde que la creó en Génesis hasta hoy y hasta cuando deje de existir, hermanos. La luna ha sido creada para marcar los tiempos. Amén. Anote otro verso, Lucas 21, 25. Dice, en Lucas 21, 25 dice, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Está diciendo claramente, habrá señales. ¿Qué es señal? Habrá aflicciones. Hermanos, habrá aflicciones en la luna y en las estrellas. ¡Wow! Cuando empezamos a entender los significados de cada cosa, podemos relacionar y empezar a armar nuestro rompecabezas, hermano. ¿Se dan cuenta? Va a notar usted otro verso que está en Mateo 24, 29 y que es bien conocido. Dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Ya no dice las potencias, ahora toma otro nombre, las fuerzas de los cielos. Más antes dijo las potencias de los cielos, ¿no? En Joel y en otros versos. Ahora dice, nuestro Señor Jesús dice, y las fuerzas de los cielos serán sacudidas en Mateo 24, 29. Amén. Eso está escrito en Mateo 24, 29. Hermanos, creo que estamos dando bastante respaldo, bastante evidencia de que las lumbreras son potencias, son también fuerzas que marcan los tiempos, como ya lo hemos leído en Salmo 104, 19, que hizo Dios estas lumbreras para marcar las edades. Cuando la NASA, a partir de ahora, hermanos, voy a poner 0 al que no lo haga, a partir de ahora, cuando usted escuche en las noticias acerca de un pronto evento, ya sea de eclipse de luna, eclipse de sol, preste atención, anote la fecha y compare con su calendario judío y su calendario natural, ¿no? El que usamos. Y va a empezar a nacer en usted un deseo tan grande de descubrir más verdades y entender los tiempos. Para entender los tiempos solamente con la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Humanamente no podemos, hermano. El que le platica de esto también entiende claramente que es así. Amén. Muy bien. Un verso más que está en Hechos, capítulo 2, verso 20. Escuchen. En Hechos, capítulo 2, 20 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes, otra vez, aquí en un nuevo verso que está en Hechos, después de que ya Cristo fue llevado a los cielos, dice, antes de que llegue el día grande del Señor. ¿Qué día grande, hermanos? ¿Qué día grande? Hermanos, está hablando de ese día terrible, hermanos, que va a venir y espantoso. Hermanos, si usted se espanta que por su barrio ya están dejando o están enfermándose algunos del coronavirus, hermanos, eso no es espantoso, eso es solamente una muestra, una pruebita de cómo es algo espantoso, hermano. El verdadero día terrible y espantoso de Jehová todavía no ha llegado. Se va a iniciar con la quinta trompeta, hermanos. Amén. Ya hemos estudiado las 7 trompetas. Se va a iniciar con la quinta trompeta. Pastor, yo no estudié eso. Lea la Biblia desde Apocalipsis capítulo 8 al capítulo 22.
Y si desea más guía, busque los videos que están dentro de el Facebook de mi esposa, la pastora Celia Ruiz Pisco de Juárez. Amén. Aunque ella dice que yo soy Juliano José Juárez de Ruiz. Bueno, vamos a aceptarlo por hoy. Muy bien. Vamos a seguir aprendiendo, hermanos. Si utilizo a veces las paradojas o las bromas, solamente son para aliviar, hermanos, estos tiempos de tensión, porque yo sé que usted, tanto como nosotros, no somos ajenos. Estamos viviendo tiempos de tensión, hermanos, pero esta palabra alivia tu tensión, hermanos, y el propósito de esta enseñanza es que usted ame el libro de Apocalipsis y que no le tenga miedo como si fuera un demonio, ¿no? Escrito por un demonio, no, hermanos. El libro de Apocalipsis es una carta de amor, es una carta de cita, es donde el Señor te escribe y te dice: mi amada iglesia, pronto voy a estar con ustedes. Amén. Mi amada iglesia, ya vengo, ya voy, ya estoy, pero Señor, te estás demorando pues a la cita. Quiero que celebremos juntos la cena, las bodas del Cordero. Te estás demorando, Señor. Pero el Señor no demora, sino que Él espera que muchos de nosotros procedamos al arrepentimiento. Usted que me está oyendo del otro lado de esta pantalla, si usted todavía no ha recibido a Cristo, le invito a que reciba a Cristo como Señor y Salvador, que usted pida que el Señor sea el Señor de su vida, y de esa manera usted puede acceder al reino de los cielos, solo dejándote adoptar por el Señor Jesús, solamente dejándote adoptar por nuestro Padre Celestial, tienes acceso a la herencia del reino de los cielos. Obvio, si no quieres dejarte adoptar, no tienes herencia. Tu herencia va a ser el abismo, el Seol, que es un lugar que yo no espero que nadie vaya. Amén, hermana Jennifer, pastora Jennifer, Dios te bendiga por estar con nosotros. Gracias por estar aquí. Y te invito a que te quedes y a todos ustedes a que escuchen esta palabra tan preciosa. Muy bien. Hermanos, me olvidé quizás de decirte que es necesario que en esta enseñanza tengas impreso aquella imagen que les envié a la mayoría en su WhatsApp para que la impriman, que es el calendario judío. Estamos hablando de este calendario, se lo voy a mostrar aquí. Este es el calendario judío, hermanos. La parte negrita es el aro de color negro, estamos hablando del calendario alejandrino, ¿no? Que es un calendario que se ha oficializado mundialmente, pero se inició en la Torre de Babel, hermanos. Proviene de la cultura babilónica, amén, creado por los que gobernaban en aquellos tiempos, Nimrod, Semiramis. Ellos crearon este calendario. Muy bien. Y el aro de color blanco, estamos hablando del calendario judío. Cuando tú utilizas este calendario, amados hermanos, entonces empiezas a entender lo que hoy estamos hablando. Y vas a entender los datos que vamos a informar acerca de los eclipses de luna, eclipses de sol, que desde a mitades del año 2013 hasta hoy se han ido suscitando. Incluso hay uno en el 2021, si es que Dios nos permite llegar a ese año, que coincide con algo impresionante. Así que te invito a que te quedes, hermano, y hermana, para que podamos entender estos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden abrazar al de su costado y decirle: qué hermoso aprender la palabra de Dios? Amén. Dígale al de su costado: no te la lleves fácil, ¿ya? Estudia tu Biblia, desempolva, sácale esas telarañas a tu Biblia y empieza a leer. Hermanos, yo recomiendo que usted escuche este audio porque va a quedar grabado en Facebook. Hoy escúchalo, pero vuélvelo a escuchar. Agarra tu Biblia, imprime, hermanos, imprime tu calendario que ya te envié a tu WhatsApp. Y si usted no tiene este calendario judío, pues puedes pedirme, puedes solicitarlo. Yo con mucho gusto te lo voy a enviar. Amén. Con muchísimo gusto se los voy a enviar y estudie, compare. No estoy diciéndole comparito, sino que compare, es decir, que coteje estos eventos para que usted
pueda gozarse. No te goces solo de escucharme, gózate de comprobar que esto es real. Amén, pastora Juanita. Amén. Muy bien. Seguimos con la enseñanza. Amén, hermano Ofelia. Muy bien. Entonces, hermanos, ahora sí creo que necesitas tu calendario solar y lunar. Amén. El calendario que ya te mostré. Porque mira, si tú ves, está con lápiz, yo he escrito todos los eventos. Y así debería ser usted. Amén. ¿Por qué? Porque eso te ayuda. Yo te ruego que no te acostumbres a solo escuchar enseñanzas en vivo. Tienes que aprender a utilizar tus manos, tu intelectualidad para poder desarrollar los estudios de la palabra de Dios y mucho más ahora, porque hermanos, ¿sabe por qué yo les digo esto? Tiene un propósito, porque en la vida todo tiene propósitos. El propósito es el siguiente, anoten, yo les enseño a ustedes para que ustedes, hermanos, de lo que el Señor me dio a mí, ¿para qué? Para que ustedes enseñen a otros. ¿Usted cree que yo le estoy enseñando para que ahí quede? ¿Para que ahí se muera la enseñanza? De ninguna manera, hermano. Pero si realmente, si es así, entonces yo me pondría muy triste, hermanos. Yo no quisiera que eso se dé entre ustedes. Amén. El propósito es enseñar para que ustedes enseñen de lo que el Señor por su gracia pone en mi corazón y en mi mente. Amén. Y estamos dando respaldos bíblicos. Vamos a continuar la enseñanza. Anote. ¿Cómo funciona un eclipse de luna? Anótelo. O cómo se suscita un eclipse de luna. Amén. Ponga el primer guión. Repito el subtítulo. ¿Cómo se suscita un eclipse de luna? Escriba el primer guión. ¿Cómo se suscita? O cómo se desarrolla. O cómo ocurre ya. Escriba cómo ocurre. ¿Sí? ¿Cómo ocurre un eclipse de luna? Preste atención ahora. Primero observe y luego lo va a escribir. ¿Ok? Digamos que el sol está aquí. Entonces en un eclipse de luna, la luna está a este otro lado y la Tierra está en el medio. Repito, el eclipse de luna se suscita cuando la Tierra está entre el Sol y la luna. Repito, el eclipse de luna ocurre cuando la Tierra se interpone entre, o sea, la órbita de la Tierra, porque la Tierra tiene su órbita, la Luna tiene su órbita y no se mezclan porque colisionarían, ¿no? Y habría una destrucción masiva, desaparecería medio planeta. Entonces cada uno tiene su órbita, por eso los planetas no se chocan, hermanos, porque todos tienen su órbita, todos. Si estuvieran más distantes o menos distantes, salen de su órbita y se estrellan con otros planetas. Hasta en eso Dios es perfecto, hermanos. Repito, un eclipse de lunas se suscita o ocurre cuando la órbita de la Tierra está entre el Sol y la Luna. ¿Amén? Muy bien. Entonces, si ya fue anotado, ahora ponga otro subtítulo. ¿Cómo ocurre el eclipse de Sol? Escríbalo ahí. ¿Cómo ocurre el eclipse de Sol? Esto ya es lo contrario a lo que hemos mencionado en el eclipse de luna. Si en el eclipse de luna la órbita de la Tierra interfiere entre el Sol y la Luna, en el eclipse de Sol es al revés. En el eclipse de Sol la Luna interfiere entre el Sol y la Tierra. Repito, en el eclipse de Sol la Luna, la órbita de la Luna interfiere entre el Sol y el planeta Tierra. Que eso quede bien grabado en sus corazones para que cuando se anuncie pronto un eclipse de Sol o eclipse de Luna, usted ya lo tiene claro. En el eclipse de Luna hemos dicho que la Tierra interfiere entre el Sol y la Luna. Y en el eclipse de Sol, la Luna interfiere entre el Sol y la Tierra. ¿Amén? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de los eclipses de Luna y los eclipses de Sol. Y sabe, es bueno tener
Si usted estuvo en la clase, en la enseñanza de las fiestas proféticas o las fiestas judías, ahí hemos hablado que se celebra en cada mes del calendario judío. Por ejemplo, en el mes de Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Ab, Etul, Tishri, Marjesban, Kislev, Tebet, Sabat, Adar y Adar, ¿no? En esos 2 meses, ¿qué se celebran? ¿Qué eventos? ¿Y qué meses no se celebra? ¿Y por qué no se celebra? Entonces, cualquier solicitud de este tema de qué fiestas se celebran en en las fiestas judías en cada mes del calendario judío, puede solicitarlo. Yo se lo puedo enviar a su WhatsApp, lo puedo enviar a su Facebook, como usted guste, porque el interés, como les dije, que aquí el que se tiene que hacer famoso es el Señor Jesucristo y su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Muy bien. Entonces, si tú ya tienes tu calendario ya resuelto, entonces podemos avanzar rápidamente. Y si no lo tienes, escucha esta enseñanza y al final te puedo enviar el calendario solar y lunar. Amén. Vamos a empezar. Entonces los eclipses proféticos empiezan de esta manera: eclipses de sol y eclipses de luna. Quiero que sepa que para las culturas del mundo, para todas las culturas del mundo, hermanos amados, los eclipses de luna y los eclipses de sol tienen un significado. Pero déjeme decirle que en el Medio Oriente, hasta Europa, el eclipse de luna tiene un mayor significado para ellos que para nosotros. A nosotros, como que por siglos, es decir, desde que hemos nacido y estamos en esta tierra, nunca nos han enseñado a prestarle importancia a un eclipse de luna o de sol. Es más, nunca nos han explicado su significado. Y para eso estamos, pues, hermanos, para enseñar. Amén. Entonces, pero para las culturas del Medio Oriente tienen un significado tenebroso. Y vamos a nombrar, y para otras identidades, ¿no? ¿Qué significa para Israel? ¿Qué significa para el resto del mundo? ¿Qué significa para algunas culturas? Aquí lo vamos a leer. Por ejemplo, para el pueblo de Israel es un aviso, es decir, es un aviso, es un anuncio, es un acontecimiento que pronto se va a suscitar o apunta a tragedias o ataques terroristas, porque Israel constantemente sufre ataques terroristas de sus enemigos, ¿ya? Pero todo eso ellos ya saben y están preparados para eso. O sea, ellos están, ¿cómo les puedo explicar? Están bien familiarizados con las guerras. ¿Por qué? Porque ellos cuando ven un astro o una lumbrera que sufre estos cambios como un eclipse lunar o una estrella pasa por Israel, ellos ya saben qué va a venir. Imagínense cómo ellos tienen tan bien calculado y bien milimetrado los tiempos, no las estaciones, los tiempos, hermanos. Ellos están bien seguros que su Mesías viene, pero este Mesías que viene, ya lo hemos enseñado, no es Jesucristo, ni tampoco la segunda venida de Cristo. El pronto Mesías que viene a gobernarlos a ellos y que va a erradicar a sus enemigos es el gobernador del nuevo orden mundial, que justamente se va a hacer amigo de Israel y de Benjamín Netanyahu, y van a celebrar la inauguración de la renovación del tercer templo en Jerusalén, que hoy en día es capital, decretado y dictado por Donald Trump. Y todos sabemos eso. Para la mayoría de las culturas, hermanos, los eclipses de sol y luna, para las demás culturas, son eventos que solamente generan transformación en la naturaleza y en los seres humanos. Los eclipses afectan emocionalmente a las personas, eso es lo que las culturas concluyen, afectan de una manera sí o sí, ya sea en el comportamiento, ya sea en la actitud, ya sea en la economía, incluso en lo político y social. Entonces, donde todos estos eventos a todas las culturas, en su mayoría, les produce temores, traumas y fobias. ¿Amén? Cuando ellos escuchan de un próximo eclipse de luna, ellos tienen temor, hermanos, o eclipses de sol.
Pero sabe que en nuestra cultura occidental, como Latinoamérica, o sea, toda Latinoamérica, Perú, Argentina, Chile, lo vemos como un chiste. Encima, agarramos el celular y nos tomamos un selfie, ¿no? Un selfie ahí con... Eso es una burla. El que sabe que, hermanos, la palabra es bien clara cuando dice, mi pueblo, dice Dios, perece o se está muriendo por falta de conocimiento. Pero no estamos hablando del conocimiento que ensoberbece, enorgullece y te llena de soberbia para ostentar que tú sabes más. Pido a Dios, hermanos, que lo que estoy enseñando se olvide mi nombre, pero no esta palabra. Amén. Y además quiero decirles también, hermanos, de que en nuestra cultura no se valora, no se aprecia estos eventos. Pero bendito sea Dios que en medio de esta situación difícil, esta pandemia, usted y yo empezamos a valorar, empezamos a sacarle el mayor provecho, hermanos, a la palabra profética de ese precioso libro que es Apocalipsis, hermanos, y que el mundo lo ha convertido en un título, en un nombre de terror, de miedo, cuando yo lo entiendo que es una carta de amor donde Jesús anuncia que está pronto a venir, pero previo a su venida van a suceder muchas cosas de las cuales Él nos previene estar atentos. Para la cultura oriental, hermanos, para todos los israelitas y también para los, para los descendientes de Ismael, creen que son tiempos desfavorables, que incluso hermanos, por ejemplo, los islamistas o los hindúes propiamente dicho de la India, porque la India es un país donde obviamente su nombre son los hindúes, ellos, o cultura hindúe, ellos más bien hacen rituales, hermanos, hacen sacrificios de animales y otras cosas, no sé si hacen humanos, pero hacen sacrificios de animales para poder limpiar la atmósfera, hermanos. O sea, ellos ya lo han llevado a una superstición. Y déjenme recordarle que la cultura hindúe es una cultura politeísta. Poli significa muchos, varios. Teísta es dioses. Creen en muchos dioses. Tienen demasiados dioses, hermano. Más de 300 dioses tienen, hermano. Cada cierto tiempo suman un dios. Y dentro de esos dioses adoran a muchos animales, uno de ellos el elefante y la vaca. Muy bien, por eso no se comen la vaca, ¿no? Y al elefante lo crían como si fuera un perro, lo crían, ¿no? Entonces, los hindúes dicen que al unirse la luna y el sol en esa penumbra, en ese fenómeno llamado eclipse, cuando se unen el sol y la luna, que ellos lo traducen a Rahu y Ketu son los nombres que ellos le asocian, creen que producen unos rayos radioactivos altamente tóxicos que llenan de temor al pueblo hindú, porque esos rayos afectan incluso las cosechas. Entonces, hermanos, es interesante, si nos ponemos a indagar más de qué otras culturas, qué opinión tienen de los eclipses, nos vamos a pasar acá 5 horas, hermanos. Gloria a Dios. Ahora quiero compartirle qué opinan los científicos. Los científicos dicen que es la marca de un comienzo. Miren las palabras elocuentes de la NASA. Dice, para la NASA y para los científicos, dice que marca un comienzo dramático y muy relevante para toda la humanidad. Además, eso indica que debemos centrarnos en preocuparnos en nuestras finanzas, dentro de las cuales no recomendamos que después de un evento o fenómeno como este, usted no haga ningún tipo de inversión económica en ninguna identidad privada o estatal. Santo Padre, miren cómo los científicos tienen ese punto de vista, que no recomiendan que usted levante un negocio después de un
fenómeno como este? Bueno, yo no le haría tanto caso porque esa es la apreciación y el punto de vista de la ciencia, pues, de este mundo, ¿no? De la sabiduría del hombre, ¿no? La cual, ante los ojos de Dios, dice la Biblia, es vista como un trapo sucio. Dice la palabra de Dios, hermanos, y nadie de ustedes me va a dejar mentir, que son teólogos y teólogas de la palabra del Señor, y se lo digo con mucho amor, no con sarcasmo. Usted sabe que la palabra dice que la sabiduría del hombre para Dios es como trapo de inmundicia. Así dice la Biblia. Si usted duda, vaya a Google, escriba trapo de inmundicia, verso bíblico, y le va a salir el verso. Y se va a ir de espaldas, hermanos. Muy bien. Entonces empezamos, porque ya nos queda poco tiempo. Empezamos, hermanos, a dictar los fenómenos o eclipses de sol y de luna que se han suscitado desde el año 2013 en adelante. Pastor, ¿y por qué usted no habla de 2012 o de otros años anteriores? Bueno, déjeme decirle de que cuando se fundó Israel el 14 de mayo de 1948, previo a eso o en ese mes, sucedieron 4 eventos en ese tiempo de eclipses de luna y eclipses de sol, anunciando, hermanos, de que Israel iba a tener una redención. Esto ahora se está repitiendo para estos tiempos, hermanos. Y vamos a ir viéndolo. Anoten, ponga aparte eventos desde el año 2013 en adelante, como título, eventos desde el año 2013 en adelante, ¿sí? Eventos desde el año 2013 en adelante. Muy bien. Hermanos amados, nosotros vamos a dictar solamente qué fechas sucedieron y con qué meses del año coinciden. Es todo lo que vamos a decir. No vamos a indagar mucho porque es mucha información. ¿Amén? Entonces vamos a empezar con este verso que dice, el primer evento de eclipse de luna fue el 25 de mayo del 2013. Anote ahí, el evento notorio, ¿ya? Notorio, que en la Tierra se pudo ver en cualquier parte, porque miren, cuando sucede un eclipse no lo ve todo el mundo. Algunas partes o países del mundo lo ven, así que usted si no lo vio no significa que nunca pasó. Sí, es visto en algunas partes, pero no en todas. Pero sí es una noticia pública, ¿sí? La NASA lo anuncia y anuncia los eventos más relevantes. No anuncia los que no son vistos en ninguna parte de la Tierra. ¿Por qué? Porque solo los eclipses de luna que podemos ver en la Tierra, ya sea el pueblo de Israel o ya sea nosotros, son señales. El de sol, el eclipse de sol es señales para nosotros, los que no somos israelitas, y el eclipse de luna es para el calendario judío israelita. Amén. Eso quede claro. Entonces, anoten como número 1, año 2013, primer evento es eclipse de luna, 25 de mayo del 2013. Coincide con el mes de Sivan. Acá voy a estar con mi calendario, mes de Sivan. A ver, el mes de Sivan es desde la quincena de mayo a la quincena de junio, ¿ya? ¿Qué se celebra en el mes de Sivan? Se celebra, hermanos, la independencia de Israel, 14 de mayo de 1948. También se celebra la fiesta de Pentecostés y también de la venida del Espíritu Santo. En el mes de Sivan, hermanos, en el mes de Sivan se suscitó este evento de eclipse de luna. Y si es de luna, es un anuncio, un aviso, hermanos, solamente para los judíos. Para nosotros es un chiste, una noticia, boom, te tomas tu selfie, lo tratas de filmar y ahí quedó. Pero en el año 2013 es la primera señal. Después de 1948, esta viene a ser la más importante, hermanos, de todas las que hayan suscitado desde 1948. Estos eventos y la Guerra de los 6 días también salieron lunas, eclipses de luna y eclipses de sol.
Entonces, hermanos, déjeme decirle de que en cada evento importante, que a veces los medios de comunicación lo anuncian en la televisión y a veces no, porque no quieren que usted le preste atención al reloj de Dios, porque déjeme decirle que Israel es el reloj de Dios. Israel es la única nación en el mundo que usted puede bendecir para que sea bendecido. ¿Por qué? Porque Dios le dio esa promesa a Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Está hablando de Abraham, está hablando del linaje que era descendiente, que era Cristo, está hablando, hermanos, del pueblo de Israel, que si usted lo bendice, ¿por qué? Porque Israel es la nación que vio nacer al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Si usted bendice a ese país, si usted bendice a Cristo, porque usted no puede bendecir a Cristo y maldecir a Israel y creer todas esas mentiras que le han dicho de que Israel es un país terrorista. Todo lo contrario, ellos no pecan por defenderse, hermanos, y además ellos vienen de una cultura de guerra. Antes de Cristo y después de Cristo vienen de una cultura de guerra. ¿Quiénes somos usted y yo para juzgarlos de que ellos no se defiendan de sus enemigos hasta hoy en día? No somos nadie. Entonces, amados hermanos, esto confirma para el pueblo de Israel la pronta venida de su Mesías, pero tristemente no es Jesucristo. Es el anticristo, hermano. Ese es lo que Por eso yo ruego a ustedes, ¿quieres ser bendecido? ¿Sí? Pregúntale al de tu costado, ¿quieres ser bendecido? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser bendecida, amorcito? Bendiga al pueblo de Israel y ore por la paz de Israel. Que pronto venga esa paz, que Cristo venga a redimir al pueblo de Israel. Nosotros vamos a ser redimidos, hermanos, ¿Sabe cuándo vamos a ser redimidos? ¿Quién me dice? En el rapto, en el arrebatamiento. Ese es nuestro regalo para nosotros. Pero para Israel es que venga Cristo, pronto a hacerles justicia de las manos del anticristo. Y también a los cristianos tibios que se quedaron. Amén. Segundo evento. Pronta venida de la primera eclipse de luna, total, dice aquí, anuncia la pronta venida de su Mesías y que dominará al mundo y expulsará a los hijos de Ismael de Jerusalén. Amén. Muy bien, eso es el primero. El segundo eclipse es un eclipse de luna. Hay un segundo eclipse de luna y surge el 18 de octubre, hermanos, del 2013. ¿En qué mes coincide octubre? A ver, vamos a ver. Octubre coincide con el mes de Marheshvan, y en el mes de Marheshvan, hermanos, coincide con la fiesta de Halloween, con los días amargos, donde se levantó el becerro de oro, donde el pueblo de Israel se rebeló porque Moisés se fue, hermanos, 40 días y 40 noches a recibir los 10 mandamientos en 2 tablas escritas por la mano de Dios, mientras el pueblo de Israel en ese mes de Marheshvan, hermanos, levantó idolatría y ahí también, hermanos, coincide con los días de un rey que gobernó Israel, que levantó ídolos en Betel, en la ciudad de Betel, que fue ungida por Jacob, y en la tierra de Dan, hermanos, ordenó que llevaran 2 becerros. Es un mes que el pueblo de Israel no celebra nada, el mes de Marheshvan, que está entre la quincena de octubre a la quincena de noviembre. Ellos no celebran nada. Y coincide con una fiesta mundial que es Halloween, hermanos, a mitad del mes. Entonces, este segundo eclipse es como una advertencia de que vienen días amargos por la rebelión del mundo contra Dios y por la rebelión todavía del corazón duro del pueblo de Israel de no aceptar que Jesucristo fue su Salvador, el que vino hace 2020 años atrás y que fue crucificado por su propio pueblo. Santo Padre. Amén, hermanos. Entonces, el eclipse total de luna del 18 de octubre del 2013, que coincide con el mes de Marheshvan, calendario judío, representa días amargos, se acercan días amargos. Habla para los judíos, confirma, hermanos, que vendrán días amargos por la desobediencia de Israel. ¿Por qué? Porque aquí gobernaba mal este rey,
y se levantaron becerros, o sea, se levanta idolatría. En este mundo se está levantando una idolatría, pero terrible, hermanos. Amén. Ya no se idolatra solamente una imagen, ahora idolatran una identidad. El movimiento LGBT ha levantado un altar, hermanos, a ellos, y han creado incluso una bandera, y usted ya sabe eso. Por sus pecados. Es que Dios anunció con esto, o sea, Dios advirtió en el 2013, hermanos, de que va a venir días amargos y se acerca la venida del Mesías. En el primer eclipse de 25 de mayo anuncia que viene el Mesías, pero no Jesucristo. En el segundo eclipse, que es en octubre, hermanos, anuncia acerca de días difíciles, vienen días difíciles. Y falta el tercer, aquí falta el tercer eclipse del año 2013. Y con ese finalizamos el 2013. Dice, número 3, ponga usted, eclipse solar. Primero hubieron 2 eclipses lunares, o sea, 2 mensajes específicamente para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque son 2 eclipses lunares. Pero Dios puso un último eclipse, amén, y fue en el mes de noviembre, amén, en el mes de noviembre, es en el 3 de noviembre del 2013, amén, el 3 de noviembre del 2013, y también coincide con el mes de vamos a poner ahí Marheshvan, noviembre, ajá. Hermanos, repito, el eclipse solar se anuncia el 3 de noviembre de 2013 y también coincide con el mes de Marheshvan. ¿Y qué era el mes de Marheshvan? Como habíamos mencionado anteriormente, días de amargura. Es decir, Dios anuncia, vamos a resumir qué dice en el 2013. Dios anuncia a Israel en 2 veces reiteradas, dice: primero, te estoy anunciando que viene tu Mesías, no Jesucristo, tu Mesías, el que tanto quieres que venga, va a venir, que es el anticristo. Segundo, vienen días difíciles, pueblo de Israel, vienen días de amargura. Ahora voy a dar un eclipse solar, dijo Dios. Y el eclipse solar es para anunciar al pueblo de Dios, al pueblo cristiano, para usted y para mí. Hijos, vienen días amargos, días difíciles, donde ustedes deben dejar la idolatría. ¿Cuál idolatría, Señor? Si ya yo no adoro imágenes, sí, pero en tu corazón idolatras a alguna cosa. Quizás idolatras alguna cosa más que a Dios. Puede ser tu esposo, tu esposa, alguna cosa, algún artefacto, una casa, un carro, yo no sé. Pero en tu corazón no debes interponer cosas primero que a Dios. Amén. Y seguimos, hermanos, avanzando porque está corriendo el tiempo. Anuncia días amargos para el resto del mundo, por sus pecados, por sus maldades y para todas las naciones. Ya no es solo para Israel. Amén. Para sellar el año 2013, vamos a dar un anuncio que sucedió antes. Miren este evento que sucedió antes de mayo, del primer eclipse de luna, sucedió un evento. Lo dejé para esta parte final, para que usted comprenda que no es casualidad, no existen casualidades en la Biblia, no existen coincidencias, no. Toda profecía es exacta, todo coincide a su perfección, hermanos. Y vamos a leer. En el año 2013, justamente en la fecha 13 de marzo, anote, 13 de marzo del 2013. Antes de avanzar, ¿qué me dice la Biblia según la numerología en Génesis 13? ¿Sabe qué me dice la Biblia? Me habla de un número que significa rebelión. El año 2013 es un año de rebelión mundial de la maldad y de la iniquidad, hermanos. 13 significa rebelión. Amén. Pastor, ¿qué hago si yo nací el 13 de octubre? Tranquilo, hermano, tranquilo, hermana. No eres hijo del diablo si piensas que... No. Octubre es un lindo mes, es el 14, ¿no? Pero 13 ya no tiene mucha relevancia, ¿no? Pero
Tú tienes que considerar algo, hermanos, que estamos hablando de lumbreras, estamos hablando de calendarios judíos y calendarios solar. El calendario solar no fue creado por Dios, el calendario lunar sí. Entonces tú debes darle más relevancia al calendario lunar, amén, aunque tienes que vivir en tu calendario solar. Vamos a leer, entonces, hermanos, 13 significa rebelión, y el 13 de marzo, o sea, del tercer mes del año, enero, febrero, marzo, en marzo 13 del 2013, fue nombrado en el Vaticano el Papa Francisco, y al momento que se decidió quién iba a ser el Papa, un rayo cayó en la antena principal de la cúpula de la Basílica de San Pedro. ¿Me escuchó? ¿Amén? Y luego él fue a dar un discurso, y en su discurso, después de su discurso, hermanos, él lanzó, miren, los anteriores a él lanzaban solo una paloma, pero él se le ocurrió lanzar dos. Quiere decir que él va a traer una paz, una doble paz, una aparente paz para Israel y una aparente paz, entre comillas, para el resto del mundo, hermanos. Y escuche esto. ¿Y sabe qué sucedió? Y fue filmado y fue grabado y subido a todas las redes sociales, incluyendo básicamente en YouTube, de que cuando soltó esas palomas, dos golondrinas, hermano, y un cuervo, creo que es lo que menciona, una gaviota y un cuervo, vinieron y atraparon, hermanos, a estas palomas y se las llevaron y se las comieron vivas, hermanos. Es muy extraño, ¿verdad? Es como que frente a esa falsa paz, hermanos, se levanta, hermanos, algo, parte de Dios que impide que esa falsa paz se lleve a cabo. Quiere decir que esa paz que van a firmar pronto en el nuevo Tratado de Paz Mundial, paz y seguridad a todas las naciones, y eso lo va a firmar el nuevo gobernador del nuevo orden mundial, ahí, hermano, esa falsa paz va a ser traicionada por el cuervo y la gaviota. La gaviota es carnívora, el cuervo también, hermanos, son carroñeros los cuervos. Tiene un significado, hermanos. Amén. Entonces, se lanzó las dos palomas y fueron comidas por estas dos otras aves. Cuando los papas católicos, hermanos, son nombrados, en su primer discurso, como lo dije, envían una paloma, pero a este señor Francisco se le ocurrió enviar dos, ya lo hemos explicado. Ahora, queremos que estudie la cultura de Nimrod y Semiramis, y ahí usted va a encontrar en los libros históricos británicos que Semiramis, cuando murió primero, su esposo era Cus. Cus era el tataranieto de Noé. Semiramis primero se casó con el tataranieto de Noé, con Cus, pero luego, cuando tuvieron a su hijo Nimrod, con su hijo conspiraron, hermanos, para poder matarlo. Y luego ella, cuando él ya no estaba, es decir, cuando Cus murió, ella lanzaba una paloma. Luego, cuando murió Nimrod a manos de uno de los descendientes de Noé por sus atrocidades, fue decapitado y partido en pedazos como señal de autoridad de Dios. Entonces Semiramis se quedó sola con su hijo y nuevamente lanzaba una paloma al pueblo, diciéndole que ellos habían ascendido a los cielos y que anunciaban ellos paz. No se preocupen, dice, se habrá ido mi esposo, pero yo les anuncio paz. Mi hijo va a reinar conmigo, y es ahí donde todas las culturas tienen como imagen principal a una mujer con un niño cargando en un costado, porque ella se había quedado sola y ella dijo, les dijo a los babilonios, a partir de ahora mi esposo ascendió al sol, mi hijo Nimrod se ha representado en un árbol, por el árbol de la Navidad, en un estoy mal. Mi hijo Nimrod se ha representado en el dios Sol, mejor dicho. Ya no lo exalta a Cus lo deja de lado, solo exalta a Nimrod, Semiramis,
Y cuando muere su hijo, que ya se volvió niño ya de una edad determinada, muere asesinado por un jabalí, se lo come un jabalí, donde él cae muerto en un árbol podrido de pino, su cuerpo sirvió de abono y levantó un árbol de pino nuevo. Desde ese día nace la cultura de adorar al árbol de la Navidad, donde ella dijo: mi hijo se ha encarnado en un árbol, traigan regalos y celebremos su día, el día que él nació, 25 de diciembre, frente a este árbol. Hermanos, ese árbol fue llevado a los jardines colgantes de Roma, donde usted sabe por historia que en Roma se practicaban orgías y todo tipo de depravaciones sexuales, donde ellos se entregaban regalos, hermanos. Esto, hermanos, de las culturas que recientemente oímos de Roma, que es lo más cercano que hemos podido leer, tienen una trascendencia antigua. Viene desde que Noé y sus hijos descendieron del arca, hermanos, porque la primera cultura fue la babilónica, que surgió poco después de que Noé descendiera del arca con sus hijos. Amén. Es un preámbulo. Seguimos, la hora está corriendo. Y hermanos, sucede otro evento para el 3 de julio. El 3 de julio, hermanos. El 3 de julio, ¿sabe qué? Se realiza la primera marcha del orgullo gay en México, es decir, en Centroamérica, casi Centroamérica, del orgullo gay en México, coincidiendo con el mes de Tammuz. Hermanos, los eventos que usted escucha y escogen fechas lo hacen con esa intención, lo hacen con conocimiento. Y aún si no lo hicieran con conocimiento, pues Dios permite que ellos escojan esta fecha para que de alguna manera encaje con profecías que ya fueron dichas, con eventos del pasado que ya se suscitaron, hermanos. ¿Por qué el movimiento homosexual LGBT escogió la Ciudad de México, que es Centroamérica, la Ciudad de México, para hacer su primera marcha del orgullo gay? Les voy a decir por qué. Porque una coincide con el mes de Tammuz. ¿Y qué dice el mes de Tammuz? En el mes de Tammuz el pueblo de Israel no celebra nada. Es un mes de dolor. ¿Sabe por qué? Porque en el mes de Tammuz, cuando Moisés subió a la montaña, hermanos, cuando Moisés subió a la montaña, ellos construyeron un becerro de oro y se desataron en depravaciones sexuales, sacrificios humanos y asesinatos. Imagínate lo que hizo el pueblo de Israel. Segundo, Moisés rompe las tablas frente a ellos, lo cual Dios no le envió. Es decir, fue un mes de ira. Segundo evento, fue la invasión a Jerusalén en el año 70, es decir, la ciudad de Jerusalén fue invadida por Tito y Tiberio en el año 70 y la destruyó, y sacó piedra sobre piedra para poder quitar el mortero que servía para unir las piedras, era el oro. Ellos no usaban mezcla de cemento, ellos usaban oro derretido. Tercer evento, se detuvieron. Como consecuencia de esta invasión se detuvieron la adoración en el templo de Dios. O sea, estuvo de vacaciones. ¿Qué más querría pues el pueblo de Israel? No estuvo de vacaciones, ya no iban a la iglesia, ya no oraban, ya no predicaban. Como que por un lado fue bueno para ellos. Tercer evento, los romanos levantan la estatua de Venus. Venus es la diosa del sexo. Los romanos que invadieron Jerusalén profanan la ciudad de Jerusalén y levantan la estatua de Venus, la diosa del sexo y la fertilidad, es decir, levantan la idolatría. Quinto evento, los romanos queman uno de los rollos de la Torá, hermanos. Si no, ahorita nuestra Biblia ahorita no tendría 66 libros, tendríamos más de 100, hermanos. Quemaron un paquete de rollos de la Torá, es decir, del Antiguo Testamento. Esos eventos fueron los que sucedieron. Hay más, pero no hay tiempo. El 3 de julio, hermanos, se realizó este evento. Coincide con un mes pagano, hermanos. Así, coincidencia, no lo creo, amados hermanos. Vamos a continuar.
En el año, ahora anote, año 2014. En el año 2014 sucedieron dos únicos eventos muy relevantes y que en una parte de la Tierra se llegaron a ver. Estamos hablando de dos eclipses de luna, es decir, una vez más Dios le quiere hablar a su pueblo de Israel en el año 2014. ¿Por qué? Porque son dos únicos eclipses de luna y eran los eclipses de luna completos, totales, y eran de color rojizo, hermanos. Es decir, en el año 2014 y en el año 2015, que luego vamos a explicar, fueron los dos años donde se muestran las lunas rojas. ¿Amén? En el año 2014 sucede todo esto. Lo que hemos hablado anteriormente, hermanos, esto de la marcha del orgullo gay fue el 3 de julio del 2013, ¿ya? El nombramiento del Papa Francisco fue el 13 de marzo del 2013, y los anteriores avisos fueron del 2013. Pero en el año 2014 solamente hubieron dos únicos eventos, no hubo otro tipo de anuncios relevantes en este año 2014. Recuerde, el año 2014, 14 significa buen testimonio. Entonces, Dios quiere manifestar su perfección, su revelación a su propio pueblo, el pueblo de Israel. Y sucede en el año 2014 el primer evento, el eclipse lunar de sangre. Anote ahí, a diferencia de otros eclipses, estos en este año sucedieron de color rojo, ¿ya? En este año sucedieron de color rojo. Y fue el 15 de abril de 2014, que coincide con las fiestas de la Pascua, la estrella de Belén, el nacimiento de Jesús, ¿ya? Coinciden con la fiesta de la Pascua, con el nacimiento de Jesús, el avistamiento de la estrella de Belén y obviamente la segunda Pascua, ¿no? Entonces viene a ser 15 de abril, claro, en el mes de Iyar, I, doble Y, letra A, R, amén, el mes de Iyar. Pase al segundo evento porque necesitamos, hermanos, avanzar para que usted comprenda algo. El segundo evento, hermanos, se suscita es otro eclipse de luna. Bienvenida, hermanita Sandy Stephanie, Dios te bendiga. El segundo evento es el eclipse lunar que sucedió el 8 de octubre del 2014 y coincide con las fiestas del tabernáculo, es decir, el mes de Tishri, T-H-I-S-R-I. Y hermanos, en el mes de Tishri, en el 2014, el Señor cierra el año del 2014 diciendo, reconcíliense, pídanse perdón. ¿Sabe por qué? Porque en el mes de Tishri del calendario judío se celebra las fiestas de Yom Kippur y las fiestas del Sukkot. Sukkot es tabernáculo, las fiestas del Sukkot es las fiestas del tabernáculo. Las fiestas del Yom Kippur, repito, las fiestas del Yom Kippur son las fiestas de la expiación. ¿Y qué es la expiación? Es arrepentimiento y perdón. Entonces Dios indica aquí, hermanos, les dice, muchachos, mi nacimiento, que representa su llegada, o la estrella de Belén, en el mes de Iyar, en el primer eclipse de luna, el 15 de abril, está diciéndole al pueblo de Israel, saben que así como yo nací, estoy pronto a venir, pero no está diciendo específicamente que coincide con la venida del anticristo. Él anuncia de su venida, pero mucho después del anticristo, ¿sí? Y también en la segunda luna está cerrando el año diciéndoles, reconcíliense, pídanse perdón entre ustedes. Amén. Pasamos al siguiente año, 2015. Anote, buenas tardes a todos ustedes. En el año 2015 se suscita el primer evento, que es un eclipse total de sol. Mire, ahora el Señor ocupó el 2014 para hablarle solamente a Israel,
Pero el 2015, y 15 significa totalidad de misericordia, Dios empieza a hablarle al resto del mundo y le dice a través de este eclipse de sol total, el 20 de marzo del 2015. El 20 de marzo del 2015 coincide, vamos a buscar en marzo, coincide con el primer mes del año, el mes de Nisan. ¿Amén? El mes de Nisan es un año importante para los judíos porque es un año de prosperidad, es un año, mire, Dios no considera mucho el calendario que nosotros usamos, Dios se vale de su calendario lunar. Así que por esta vez le invito a que preste atención al calendario lunar, ya que ese es el más certero, viene a ser el calendario de Dios e Israel es el reloj de Dios. Usted debería prestar más atención a conocer más de la cultura de Israel, de sus costumbres y de el significado de sus calendarios y todos los eventos que estamos viendo. Coincide con el mes de Nisan, que es la fiesta, se celebra la fiesta de la Pascua, de la salida del pueblo de Israel de Egipto. También en ese mes sucedió la muerte de Cristo. Amén. Y se celebra la Pascua. Recuerde que Cristo, en medio de la celebración de la Pascua, Cristo fue crucificado. Y vemos que en el Antiguo Testamento, cuando Dios ordenó en la última plaga, que era la muerte de los primogénitos, Dios ordenó al pueblo de Israel y a Moisés que se guardaran en cuarentena en las casas y que celebraran la primera Pascua. Todo coincide. Gloria a Dios, qué maravilla. El segundo eclipse, hermanos, es un eclipse lunar. O sea, Dios aquí habla tanto al pueblo Hubieron 2 eclipses de sol y 2 eclipses de luna en el 2015. Ya hemos hablado del primer eclipse de sol, vamos a pasar al primer eclipse de luna del 2015. Entonces, este segundo evento, que es el primer eclipse de luna, sucedió el 4 de abril de 2015. Vamos a ver, abril 2015, es el mes de Iyar. El 4 de abril de 2015, que también se celebra la segunda Pascua, que significa que debemos recordar el sacrificio del Señor, la salida de Egipto. O sea, recuerda que Dios te sacó del mundo para que ahora tú seas un hijo de Dios. Eso es lo que Dios le enseñaba a Israel, eso es lo que Dios nos enseña a nosotros. Amén. Nos está recordando y coincide con la estrella de Belén, el nacimiento de Jesús y la segunda Pascua. Vamos a la segunda o al segundo evento, el segundo eclipse de luna, porque el primero era el 20 de marzo del 2015. Ahora, la segunda luna es el 13 de septiembre del 2015. El tercer evento, y es un eclipse de sol, repetimos, el primer eclipse de sol es el 20 de marzo del 2015, el segundo evento es el eclipse de luna que sucede el 4 de abril de 2015, el tercer evento es un eclipse de sol, escuche bien, un eclipse de sol que sucede el 13 de septiembre del 2015. Y coincide, hermanos, con el mes de entre Etul y Tishri, hermanos. Sí, 13 de septiembre, vamos a ver. Sí, ¿sabe por qué? 13 de septiembre, en el mes de Etul, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el mes de Etul acaba con parte de la quincena de septiembre, es decir, se celebra las fiestas de las trompetas. Y además, en ese sexto mes de Etul, hermanos, el ángel anuncia, el ángel le habla de que María va a tener o va a ser engendrada en María al Señor Jesucristo. Amén. Entonces se celebra la fiesta. Mire, cómo la fiesta de las trompetas coincide con el engendramiento del Hijo de Dios en María. Qué maravilloso, hermanos. En el año 2015 está diciendo de que el Señor se va a manifestar con más claridad a su pueblo y al mundo a partir de esos años. Miren que desde el 2013 se han ido suscitando muchos eclipses de sol y lunas hasta hoy en día. Y el cuarto y último evento del 2015 es un eclipse lunar. Amén.
Vamos a repetir. Eclipse de sol 20 de marzo del 2015. Segundo evento. Eclipse lunar 4 de abril de 2015. Tercer evento. Eclipse de sol 13 de septiembre del 2015. Fiesta de las trompetas. Último evento. Eclipse lunar 28 de septiembre del 2015. Fiesta de los tabernáculos. Es decir, fiestas danzantes. Amén. Entonces, la fiesta de los tabernáculos, el mes de septiembre coincide con el mes de Tishri, ¿ya? Y ahí se celebra la fiesta de los tabernáculos. También el día de Yom Kippur y el día del perdón y la fiesta de los Sukkot, es decir, la fiesta de los tabernáculos. ¿Bien? Todo esto que estoy enseñando parece un trabalenguas, pero si tú empiezas a tomar tu calendario y empiezas a crear un orden de esta enseñanza, estoy seguro que Dios te va a bendecir. Hermanos, yo hasta aquí he llegado con esta enseñanza. Voy a enseñar el día de mañana, lunes, vamos a enseñar qué sucedió a partir del año 2016 hasta el 2020. Se va a quedar usted muy sorprendido por esos eventos. Conmigo ha sido hasta este instante, hemos enseñado hasta el año 2015. Es una maravilla saber, hermanos, cómo el año 2014 son 2 lunas de sangre y en el año 2015 ha habido 2 de luna y 2 de sol, donde el Señor está anunciando tanto a la tierra, tanto al resto de los pobladores como a su pueblo Israel, está anunciando su venida. Entonces, hermanos, y estas lunas son todas rojas, ¿amén? A excepción obviamente de los eclipses de sol. Los eclipses de sol sí son negros, oscuros. Para el mundo el color oscuro significa tiempos agrios, tiempos amargos, dolorosos, pero el color rojo para el pueblo de Israel, las lunas rojas, significan derramamiento de sangre. Conmigo fue hasta este punto. El día de mañana, lunes, vamos a cambiar el horario, hermanos. Preste atención. Vamos a cambiar el horario de 5 de la tarde a 7 de la noche. ¿Por qué? Porque la mayoría de ustedes está trabajando y no tiene tiempo para escuchar. Entonces pido que usted avise a todos los que sean necesarios, comuníqueles que vamos a estar el día de mañana de 5 a 7 de la noche. De 5 de la tarde a 7 de la noche vamos a estar ya desde mañana para todos los días, lunes, miércoles, viernes y domingo, de 5 a 7 de la noche. Ese es el anuncio que quería dejarles. Agradezco por haberme acompañado. Agradezco a los 3,000 o 5,000 hermanos que están con nosotros. Hermanos, es mi deseo que este mensaje llegue a todas las personas. Amén. Es mi deseo, hermanos, que estas enseñanzas se refresque la memoria de todos ustedes, porque algunos la saben, quizás algunos no, pero mi deseo es, hermanos, que usted comprenda que toda la creación habla y cuenta las glorias del Señor. Está escrito en la Biblia. Amén. La creación cuenta la gloria de las obras de su gloria. Amén. Entonces pido a ustedes, hermanos amados, en el nombre de Jesús, que por favor usted aprenda a comprender, hermanos, que estamos en un tiempo difícil. Aprenda a comprender que estamos en tiempos de buscar a Dios. Aprenda a comprender que estamos en tiempo, hermanos, de no jugar al cristianismo. Estamos en tiempos muy difíciles, hermanos. Pero estos tiempos difíciles no es para vivir triste. Hay que vivir alegre. ¿Por qué? Porque Dios, a través de mi persona y de muchos otros pastores, te está avisando que ya vienen, Señor. Dale gracias a Dios. Dale gracias porque Él te está previniendo. Amén, hermanos. Oren. Mi esposa y yo vamos a orar por ustedes, pero pedimos que ustedes también oren por nosotros, hermanos. Para que nosotros somos seres humanos al igual que ustedes. También tenemos las mismas aflicciones, también tenemos las mismas necesidades, y peor en una situación como esta. Pero ¿sabe qué nos diferencia de otras personas?
es que tenemos al Espíritu de Dios, tenemos alegría, tenemos paz, tenemos tranquilidad. Nos preocupamos por un instante, pero cuando pensamos en nuestro Señor Dios, nos viene un aliento a camionadas, hermanos, incontrolable. Así que, amados hermanos, amados, les doy gracias y voy a orar por usted. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Oro por este pueblo, oro, Señor Dios mío, por nuestras vidas, y todos juntos te pedimos y te decimos que te necesitamos. Que, Señor, que tu gloria caiga sobre nosotros, que tu mano nos cubra y nos permita servirte, nos permita seguir adelante, nos permita, Señor, buscarte, nos permita, Señor, ser siervos, Señor, útiles para tu gloria. Que todo lo que estamos aprendiendo podamos compartirlo, Señor, a todas las personas que nos ven, Señor. Yo pido, Señor, que mis hermanos en Cristo transmitan esta enseñanza a otros, para que también estén alertas, Señor. Señor, esta palabra, Señor, sin ningún interés, tiene todo el deseo de bendecir a todas las personas, Señor. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias por cada una de mis hermanas en Cristo, por cada uno de mis hermanos, por mi familia de sangre, mis hermanos y mis hermanas, mis padres, Señor. Guárdalos en la ciudad de Arequipa, guarda a mis hermanos y familiares de la ciudad de Lima, guarda a mis hermanos, Señor, de la ciudad de Huánuco, Tingo María, Ica, ya que Ica fue privilegiada, Señor, con ese astro, esa estrella que pasó, Señor, el día miércoles pasado, Señor. Bendigo, Señor, a Ucayacu, Señor, bendigo a la Unión, bendigo a todas las ciudades que quizás nos están viendo diferentes personas. Yo los bendigo a todos ellos. Si tú estás conmigo, amado hermano, pon tu mano frente a este celular o a esta pantalla y dile: Señor, yo quiero recibir hambre y sed de tu palabra. Repita conmigo: yo quiero recibir hambre y sed de tu palabra. Una hambre y sed que no me llene de orgullo ni de soberbia, sino que con humildad me ayude a enseñar a otros. Desata ese don en mi vida, Señor. Desarrolla mi llamado. Pon seguridad, convicción y fe en mi vida para poder seguir siéndote fiel, para incluso, Señor, estar preparado para la muerte si llegare antes de que venga el rapto y el arrebatamiento. Prepárame, Señor. Prepárame para irme al cielo contigo y prepárame y ayúdame para llegar al resto de mi familia, para poder, Señor, junto con mi familia que amo, podamos irnos ante tu santa gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Quiero mandar saludos para todos ustedes, hermanos, para Juanita, para la hermana Marta, nuestra hermana Evelina, nuestro hermano José Luis, nuestra hermana Inés de Pucallpa. Quiero mandar saludos para nuestra hermana Xiomara. Gracias, hermanita Xiomara, por tus palabras. Amén. Por causa de ustedes vamos a seguir orando y preparándonos para seguir compartiendo esta palabra. También saludos para nuestra hermana Ver Izquierdo Hidalgo, para nuestra hermana Cecilia. Dios te bendiga, hermana, gracias. Y invito a que esta emoción que hay en tu corazón de deleitarte, de alegrarte, de sorprenderte de la enseñanza de la palabra de Dios, no se acabe, que no sea como comer un chocolate y luego te olvidas del sabor. No, hermanos, que se mantenga en tu vida, que quede en tu vida y que sigas meditando y pensando en ello. Imprima su calendario judío y calendario que ya les envié, por favor, y que puedan ustedes desarrollarlo, hermanos, en casa, en forma personal. Si yo paré hasta aquí es para que usted tenga oportunidad de estudiar hasta ese año. De ahí vamos a hablar año 2016, 17, 18, 19, 20 y el 21. Vamos a hablar de 6 años, ¿ya? A partir de 2016 hasta el 2021 vamos a hablar de las maravillas. Hermana Stephanie Sandy, usted trabaja, creo, y sale a las 5 de la tarde. Entonces, por usted y por otras personas más que también necesitan ocupar su tiempo para enseñar a sus niños, a Juanita y a otros más,
es que hemos movido este horario de 5 a 7 a partir de mañana y todos los horarios, lunes, miércoles, viernes y domingo, de 5 a 7 de la noche. Es el nuevo horario que vamos a estar enseñando. Hermana Inés, Verónica, Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Hermana Sandy Stephanie, y a todos ustedes los amo mucho, que Dios me los bendiga. Los esperamos mañana. Amén.